Justamente para platicar sobre este informe y sobre el tema de seguridad en general y de justicia, está con nosotros Lilian Chapa, es investigadora senior del World Justice Project, y le agradezco mucho que esté con nosotros. Lilian, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Sí, bueno, de pronto las cifras de seguridad que ofrece cada mes la Secretaría de Seguridad y los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pudieran resultar fríos o pudieran resultar, digamos que, incompletos. ¿No sería bueno, o usted qué piensa, sobre todo por la organización para la que usted trabaja y colabora, sería bueno estar también comparando esas cifras con el número de carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República, si hay una incidencia delictiva más alta o más baja, cuántos casos se judicializaron y cuántos casos se llevaron a juicio? Es decir, para tratar de comprender desde la perspectiva de la justicia cómo va avanzando el tema de seguridad en nuestro país. Claro que sí, tocas un tema muy importante que es cómo se registran los delitos en el país. Y antes quisiera señalar que sí, que la situación de seguridad en México, siendo noticia para nadie es nuevo que estamos en una situación muy complicada. Nuestra tasa de homicidio como país supera los 20 por cada 100,000 habitantes. Solamente como referencia, pues por ahí del año 2008 teníamos una tasa que era como de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, simplemente no se ha logrado disminuir este delito tan grave a nivel nacional, y otras entidades también muestran alzas muy preocupantes desde hace algunos años. Claro que no es un problema solamente de este sexenio, pero lo cierto es que todavía y difícilmente se va a ver una reducción, una estrategia clara y sin estrategias claras a nivel estatal y municipal. No importa cuántos integrantes de la Guardia Nacional estén desplegados, eso no ha dado resultados ni hoy ni en sexenios pasados el desplegar al ejército. Ahora, en efecto, el problema que tiene este informe que se presenta cada mes en la mañanera, aunque es un ejercicio pues loable de transparencia, el problema es que hablamos de carpetas de investigación o víctimas registradas en carpetas de investigación, y eso deja fuera pues al menos voy a ser muy generosa, al 80% de los delitos que no se denuncian. Este no es el caso del homicidio. El homicidio tiene una cifra negra, así se le llama a los delitos que no se denuncian o por los que el Ministerio Público decidió no iniciar una carpeta de investigación, pero la mayoría de los delitos, como violación, ahorita que mencionabas, secuestro, ni se diga, pues la mayoría no se denuncian. Entonces es muy complicado hacer un seguimiento de la incidencia real por medio de esta métrica. ¿Qué sí se puede hacer? Pues se puede ir monitoreando el estado de la seguridad pública por medio de encuestas de victimización, como las que hace el INEGI cada 3 meses en la encuesta de seguridad pública urbana, con algunas limitaciones, porque se refiere solamente a zonas urbanas, como le dice su nombre, a áreas metropolitanas, y quedan fuera algunos municipios. Y pues bueno, el caso es que siempre que hablemos de carpetas de investigación vamos a estar hablando de información incompleta, y aquí el punto, más allá de estar revisando, pues haciendo un reporte o un informe de cifras cada mes, sí creo que sería urgente que las autoridades aprovecharan espacios como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, del que forman parte pues las 32 entidades federativas, el gobierno federal y los municipios del país, para planear y para organizar estrategias específicas, atendiendo por separado de los delitos que afectan a la población. Este consejo debe de sesionar al menos 2 veces al año, pero me parece que hechos de violencia como los que vimos en Zacatecas en días pasados
ameritarían una sesión extraordinaria para que hubiera un acuerdo político en torno a cómo atender el problema de violencia. Sí, Lilian, justamente, bueno, hemos conocido con estas cifras que la violencia no ha cesado en el país en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto o en comparación con el sexenio de Felipe Calderón. De hecho, el número de muertos ha superado en un porcentaje bastante significativo el número de asesinatos, de homicidio doloso en México en comparación a administraciones anteriores. Pero si hablamos de justicia, es decir, de sentencias, de casos judicializados, ¿es posible saber si en esta administración, aunque sabemos que el Poder Judicial es un órgano independiente del Poder Ejecutivo, podemos saber si en estos 3 años que va de esta administración se han judicializado por parte de la Fiscalía General de la República o fiscalías estatales un mayor número de casos y se han obtenido mayores sentencias? Es decir, ¿es el índice de justicia en nuestro país ha bajado, ha permanecido, ha disminuido? ¿Cómo podemos calificarlo? Si ya sabemos que en la parte de seguridad pública las cosas no andan muy bien, ¿cómo andamos en la parte de justicia? Y una está relacionada con la otra, y aquí hablamos de la efectividad del sistema de justicia, porque más allá, o sea, ya ni siquiera hablemos de las decisiones judiciales. Unos pasos antes, que es el tema de la procuración de justicia, de la cual deben de encargarse policías y fiscalías y procuradurías del país. La mayoría deben ser las estatales, porque la mayoría de los delitos que se cometen en México son del fuero del orden común. Y no, lo que sabemos es que esta capacidad para procesar penalmente, es decir, investigar y armar acusaciones que se van a presentar ante un juez, no ha mejorado, desafortunadamente. Ni siquiera producto, esto se esperaba que ocurriera como resultado de la reforma al sistema de justicia penal en 2008. Esto no ha ocurrido así, ni siquiera con el aumento de delitos que por mandato del legislativo ahora ameritan prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con datos del INEGI, menos del 5% de los delitos que ocurren llega el responsable ante un juez, y puede ser aún menor el número. Esto es bastante alarmante respecto de la efectividad de nuestro sistema de justicia. Ya ni decir de las sentencias judiciales. Lo cierto es que la mayoría de las personas que llegan ya a juicio, a enfrentar un juicio y a ver un juez, se sabe que la mayoría son sentenciadas, pero el problema es unos pasos atrás de que las personas que cometen delitos ni siquiera llegan a ser acusadas por fiscalías, y esto sí depende, aunque haya una autonomía, son parte del Poder Ejecutivo y deben ser sometidas a procesos de rendición de cuentas, explicar qué es lo que está fallando en el sistema. Y desde World Justice Project hemos observado que hay un proceso fundamental que es la investigación de los delitos. Sin una buena investigación es muy difícil que se pueda lograr una sentencia condenatoria. Esta es la parte de las partes más débiles todavía de nuestro sistema de justicia. Aunque tenemos ahora juicios orales y públicos, que eso es algo muy bueno y que no debemos retroceder, la parte más débil de nuestro sistema está en la investigación que deberían realizar policías en coordinación con el Ministerio Público. Y ese es todo un tema sobre qué quedó pendiente en la reforma penal para que tengamos policías de investigación efectivas. Sí, mucho se ha dicho, bueno, y el presidente López Obrador lo propuso desde campaña, que él buscaba o busca atacar el fondo de la inseguridad, que es la desigualdad, el fondo de la inseguridad, que es la pobreza, el fondo de la inseguridad, que es la falta de oportunidades para jóvenes, y ha creado estos programas para capacitar a jóvenes en empresas, ha creado un sistema de becas para media superior, para que se queden y no deserten de las instituciones de educación media superior y que no se empleen en el narcotráfico o en el crimen organizado, en fin, atacar las causas de lo que está ocasionando la inseguridad. Pero también, ¿qué tanto pesa, Lilian Chapa, investigadora de World Justice Project, qué tanto pesa un sistema judicial que
castigue los delitos. Es decir, si desde el Poder Judicial, desde las fiscalías, podemos pensar en inhibir la seguridad, la inseguridad pública a partir de que se castiguen los delitos. ¿Si hay una relación? Pues mira, es una parte de ello y es una parte fundamental. Si bien es cierto, se deben impulsar en todo el país políticas que atiendan las causas de raíz, y esto es muy importante decirlo, las causas de raíz de una parte de los delitos que ocurren en México. O sea, no todos los delitos tienen que ver con deficiencias en educación, en acceso a derechos. No todo esto, imagínate, si no los delitos de cuello blanco, los delitos de corrupción, estaríamos diciendo que los comete gente con necesidad económica, y no es así. También delitos como de violencia intrafamiliar ocurren en hogares de todos los estratos sociales. Entonces, sin duda, y en el mediano plazo, las políticas sociales bien focalizadas podrían tener como resultado una reducción de la violencia, pero no lo van a hacer en el corto plazo. Esto no va a ocurrir así. Entonces, es necesario también que el sistema de justicia penal dé una señal clara a grupos que perpetran violencia homicida con una espectacularidad que ellos aprovechan y que ellos más bien instrumentan para mandar mensajes a otros grupos o a las autoridades de que ellos están en control. Por supuesto que queremos un sistema penal que tenga consecuencias a ese tipo de actos, pero consecuencias justas y apropiadas, y en un debido proceso, porque de otra forma pues el Estado pierde legitimidad y su sistema de justicia también. Entonces, para reducir y para pacificar el país se requieren que varios sistemas y varios contextos institucionales funcionen de mejor forma. Sin duda, las políticas sociales, al interior de las familias, al interior de las escuelas, pero el sistema de justicia penal también tiene una parte. No hay una respuesta en torno a qué porcentaje de los delitos se podría reducir si nuestro sistema de justicia funciona, pero sin duda es una parte de un todo, de una red de sistemas de instituciones que deben funcionar de mejor forma. Sí, Lilian, otro asunto que me gustaría preguntarle sobre la Guardia Nacional. Hace una semana aproximadamente el presidente de la República estuvo en el estado de Sonora, en donde gobierna, por cierto, el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y Durazo se había comprometido a contratar 1,000 policías, 1,000 nuevos policías estatales. El estado de fuerza en esta entidad de la República es de 950 policías estatales. Entonces él quería, y lo hablo en tiempo pasado, contratar 1,000 policías para aumentar la fuerza, el estado de fuerza estatal. Sin embargo, el presidente le dijo al exsecretario de Seguridad que en lugar de invertir esos recursos en contratar policías estatales, mejor que se los invirtiera en la Guardia Nacional. En la Guardia Nacional. Me imagino que iba a haber recurso federal para esa contratación y por eso se refiere a invertir en la Guardia Nacional, y que ese número de elementos o un número aproximado lo enviaría a esta entidad de la República para sustituir a los policías estatales que hacen falta. En ese contexto, en ese sentido, ¿es lo óptimo meterle todo a la Guardia Nacional, sacrificando policías locales, es decir, policía municipal o policías estatales? ¿Es lo óptimo o es una situación que pudiera generar alguna problemática adicional al grave problema de inseguridad que tenemos? Sí, no, por supuesto que no es lo ideal, y me parece que ahí pues se metió al Ejecutivo Estatal en un problema grande. Primero porque yo no veo cómo el Estado, en este caso Sonora, puede cederle recursos de su presupuesto a la Federación para pagarle a la Guardia Nacional. Y además, pues la Policía Estatal tiene funciones de suplencia de policías municipales cuando en municipios donde no hay presencia de policía municipal propia, que no puede cubrir la Guardia Nacional porque no está preparada para ello y no conoce el territorio, no conoce a los vecinos. A este nivel de detalle
son los problemas. Ahora, yo sí creo que hay que pensar en esquemas para que en estados como Sonora, que de esos estados con gran extensión territorial, donde a veces no hay control territorial en toda pues en toda la zona, y que puede haber zonas muy problemáticas, como lo sabemos que hay, con presencia de crimen organizado, entonces sí, en esos casos puede tener sentido que la Guardia Nacional y la Policía Estatal se coordinen, pero no puede suplir una a la otra, porque hablamos de seguridad en distintos niveles. Uno es en el que te comentaba, de preservar la presencia territorial, y otra es la seguridad pública urbana, es decir, la de los robos en casa habitación o incluso robos en transporte público. Y yo creo que, concluyendo, es muy difícil que esto funcione. Ya se intentó en otros momentos, como en Acapulco, en sus peores momentos de violencia, que las autoridades federales sufrieran a las municipales, y no trajo como resultado una pacificación sostenible. Lilian Chapa, investigadora senior del World Justice Project, le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación. Estamos atentos para continuar con este tipo de temas en otra oportunidad. Gracias, Lilian. Gracias, hasta luego.